Nuestro tema para hoy, Elías y el Dios creador. En Malaquías 1:1 se registra una sentencia pronunciada por Dios contra su pueblo. Ese juicio fue pronunciado porque los sacerdotes y el pueblo apostataron de los caminos del Señor. Tanto los líderes como la nación estaban ciegos ante sus hechos y le echaban la culpa a Dios. Pensaban que el Señor tomaba por buenos a los malos y se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Según Malaquías 2:17. A esa pregunta del pueblo, Dios de pronto reveló que enviaría su mensajero y que éste prepararía el camino para el establecimiento de su juicio venidero. Según Malaquías 3:1-5. En primer lugar, se haría el juicio investigador y después el juicio ejecutivo. En ese pequeño resumen que acabamos de hacer, resulta sumamente evidente que el mensaje de Malaquías es sobre juicio, juicio y más juicio. Además, el tiempo del juicio anunciado en la profecía es el juicio investigador que comenzó el martes 22 de octubre de 1844, profetizado en Daniel 8:14. En otras palabras, el mensaje de Malaquías nunca fue tan importante en la historia como lo es hoy para los que viven en el tiempo del juicio investigador previo al regreso de Jesús en gloria y majestad. El pueblo de Dios de los últimos días es el Elías profético, la mujer pura de Apocalipsis 12, que en todos los paralelos proféticos que estudiamos en esta semana resulta ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros somos el Elías profético. Dios nos llama
a predicar el evangelio eterno a todo el mundo, a anunciar la hora del juicio y a convocar a todos para la adoración al verdadero Dios, creador, en el día que conmemora la creación, el sábado de reposo. La gran cuestión en todo este contexto de juicio y del envío del mensajero Elías antes del día del Señor, grande y terrible, es: ¿qué significado tienen los diezmos y ofrendas que aparecen en Malaquías 3, 6 al 12? ¿Qué tiene que ver ese mensaje de fidelidad con Elías profético, el pueblo del juicio? Para responder a estas interrogantes, haremos una pregunta más. ¿Quién es el justo según el libro de Malaquías? Veamos la argumentación. Primeramente, la fidelidad en el contexto del juicio investigador. Dios envió a Elías profético como su portavoz para llamar al arrepentimiento a su pueblo que está en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, es el llamado que Dios hace a través de su pueblo. La iglesia adventista del séptimo día cumple ese papel profético anunciando en todo el mundo el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Estamos ahora mismo viviendo en el tiempo del juicio investigador y pronto llegará el día cuando Dios decretará su juicio ejecutivo. Ese obviamente será el día grande y terrible del Señor, donde Él por fin hará la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, de acuerdo a Malaquías 3:18. Para los que no sirven a Dios, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, versículos 1 y 3. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. En el gran día del Señor, el justo recibirá la vida eterna, mientras el impío recibirá la muerte eterna y será lanzado en el lago de fuego y azufre. En el contexto de juicio investigador en 1844 y de juicio ejecutivo, es decir, el regreso de Jesús, en el libro de Malaquías, el justo está calificado como el que es fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Dicho en otras palabras, Malaquías presenta la fidelidad a Dios en los diezmos y en las ofrendas como una característica del justo. Como representantes de Elías profético del tiempo del fin, los miembros de la iglesia adventista del séptimo día deben ser fieles a Dios en la devolución de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué escogió Dios el sistema de diezmos y ofrendas como una característica distintiva del Elías profético en los últimos días?
es lo que veremos en la secuencia de nuestro estudio. Hablemos de el fundamento del gran conflicto entre el bien y el mal. El gran conflicto entre el bien y el mal tiene su fundamento en la elección de ¿a quién adoraremos? La pregunta enunciada por el profeta Elías en el monte Carmelo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa pregunta no era nueva. Esa pregunta fue pronunciada ante el universo, ante los mundos no caídos, desde el momento de la caída de Lucifer. Él quiso levantar su propio trono, instituir su reinado y recibir adoración de los seres creados. La palabra de Dios dice taxativamente: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Sin embargo, debemos notar que adoramos a quien amamos y amamos a alguien en quien confiamos. Es decir, la confianza es la base para el amor nacido del corazón. Nadie puede amar a alguien en quien no logra confiar. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo para confiar, amar y adorar a Dios. Dios es amor, según Primera de Juan 4:8. Y el principio fundamental del amor es dar, compartir. Por eso Dios creó todo para que la primera pareja sea feliz. Dios no solo creó un ambiente perfecto, sino también proveyó todo lo que ellos necesitaban para el sostén de la vida. Es decir, tenemos recuerdos de un Dios creador y sustentador. En la creación, Dios instituyó dos símbolos o emblemas que servirían como un recuerdo constante de que Él es el Dios, tanto creador y sustentador. En primera instancia tenemos el sábado, la institución sagrada del sábado. Según el relato de la creación, Dios eligió crear nuestro mundo en 6 días y en el séptimo día Él terminó. Descansó, bendijo y santificó el día séptimo, el Shabbat. Dios no solo creó todas las cosas, sino proveyó todo lo necesario para el sustento de la vida. Lo otro que Dios instituyó o que nos dejó fue el árbol del conocimiento del bien y del mal en el contexto de la creación. Dice la palabra del Señor: todo lo que Dios había creado era muy bueno en gran manera, inclusive el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol también serviría como un recuerdo constante de que Dios era el creador y sustentador de todas las cosas. Podríamos llamarlo el árbol del amor, porque además del sábado, ese era el único punto donde nuestros primeros padres podrían demostrar en quién confiaban y a quién amaban y elegían adorar. Según Elena de White, el Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Los rodeó con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que lo reconocieran como el poseedor de
todas las cosas. Hizo crecer en el huerto todo árbol agradable a los ojos o bueno para comer. No obstante, se reservó uno entre todos ellos. Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás, pero de ese árbol especial, dijo Dios, no comerás. Eso constituía la prueba de su gratitud y lealtad a Dios. Libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 69. Sobre ese árbol estaba la prueba de gratitud y lealtad a Dios por ser el creador y sustentador. Dios esperaba una respuesta de obediencia por amor. No porque nosotros lo amamos, sino porque Él nos amó primero. Dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Veamos el fundamento del gran conflicto. Como hemos visto, Dios había preparado todo lo necesario para el sustento de la vida. La Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Es interesante notar que la bendición viene antes de la obediencia. Primero dijo Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa era la bendición. Y después esperaba la respuesta de obediencia. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La obediencia vendría como una respuesta de amor, gratitud y lealtad por todo lo que Dios les había dado. Cuando Eva se acercó al árbol, Satanás, disfrazado de serpiente, lanzó dudas sobre el carácter de amor de Dios. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás vino con las palabras, no moriréis. ¿En las palabras de quién elegiría confiar Eva? Aunque Dios nunca les había dado algún motivo de desconfianza, Eva no confió en sus palabras y eligió confiar en la opción equivocada, en las palabras de la serpiente. Aquí está el fundamento del gran conflicto milenario: la desconfianza en las palabras de Dios. La desconfianza llevó a la desobediencia, y la desobediencia al pecado y a la muerte. Satanás mintió diciendo que si ella comiera del árbol sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. En nuestros corazones enfrentamos constantemente ese gran conflicto de la confianza. ¿En quién confiaremos? ¿Confiaremos en nosotros mismos para resolver los problemas y asuntos de nuestra vida, siendo nosotros mismos nuestro Dios, la medida de todas las cosas? ¿O confiaremos en el Señor, entregándonos completamente a Él? Hablemos de el principio del diezmo y del árbol del conocimiento del bien y del mal. El sábado está presente hasta hoy como un recuerdo semanal de que tenemos un Dios y de que Él es nuestro Dios, creador y sustentador. Pero
y el árbol? Es cierto que el árbol ya no está presente entre nosotros. Sin embargo, Dios posteriormente proveyó otro símbolo donde estarían incluidos todos los principios presentes en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Veamos los siguientes paralelos. Hablemos del árbol. Primeramente, Dios lo creó. Número 2, pertenecía a Dios. Número 3, Adán y Eva podían comer de todo menos del fruto de ese árbol. Número 4, no comer del fruto significaba reconocer a Dios como creador y sustentador. Veamos ahora el paralelo en relación con los diezmos. Número 1, Dios lo instituyó. Número 2, el diezmo pertenece a Dios. Numeral 3, nosotros podemos mantenernos con todo lo que Dios nos da, menos con el diezmo. Número 4, no usar el diezmo significa reconocer a Dios como creador y sustentador. Nuestra comprensión sobre el diezmo se amplía cuando miramos el paralelo con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día está muy en boga la llamada teología de la prosperidad o pare de sufrir. Un amigo dice con sarcasmo, pague por sufrir. Para los teólogos de la prosperidad, cuanto más damos a Dios, más seremos bendecidos financieramente. Si el principio correcto fuera, cuanto más usted le trae a Dios, más le dará Él, en la Biblia tendríamos que encontrar algo más o menos así. No coman el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes no lo comen, yo les daré del fruto de todos los otros árboles para ustedes. Pero no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios fue: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, yo les doy todo. Únicamente no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín. En otras palabras, yo les di todas las bendiciones necesarias para el sustento de la vida. Solo no toquen el diezmo. El diezmo es una respuesta de reconocimiento y gratitud por las bendiciones ya recibidas y no para recibir bendiciones. Dice la palabra del Señor, nosotros le damos porque Él ya nos ha dado. De lo recibido de tu mano te damos. Nosotros devolvemos el diezmo a Dios porque no nos pertenece, le pertenece a Él. Diezmar es un acto de reconocimiento y gratitud por ser Dios nuestro creador y sustentador. Al hacerlo así, entonces estamos depositando en Él nuestra confianza. Una persona que diezma fielmente, cuando se presentan desafíos y problemas en su vida, no sale corriendo de un lado a otro intentando resolver los problemas por sus propias manos. Dice, tengo un Dios, Él es mi creador y sustentador. Mi vida está en sus manos. Confiaré en Él, creyendo que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que lo aman. Si la falta de confianza en Dios fue la puerta que se abrió para expulsar de nuestros primeros padres
del jardín del Edén, la única puerta de regreso al jardín del Edén es la puerta de la confianza. Dios estableció el diezmo como un ejercicio constante para que aprendamos a confiar en Él en todos los asuntos de nuestra vida. Dios eligió el dinero no porque Él lo necesita, pues Él es dueño de todo el oro y la plata, sino porque sabe que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice Pablo en 1 de Timoteo 6:10. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Eso dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 385. Veremos acerca de el Elías profético y el diezmo. El Elías profético o escatológico será fiel a Dios en el tiempo del fin. Adorar a Dios en el contexto del juicio investigador significa mucho más que simplemente devolverle el 10% de las bendiciones recibidas. Significa reconocimiento y gratitud a Dios por ser el creador y sustentador de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, a semejanza del profeta Elías, estamos depositando toda nuestra confianza en Dios, sometiendo nuestra vida completamente a la influencia benéfica del Santo Espíritu y ejerciendo fe viva en Él. En nuestro próximo estudio aprenderemos cuál es el significado de las ofrendas en el contexto del juicio y lo que representan las ventanas del cielo abiertas para que Dios derrame bendiciones sin medida. Quiero hacerte un llamado. Estamos viviendo en tiempos de juicio. Más que nunca, este es el momento para un examen profundo del corazón y una entrega completa de nuestras vidas al Señor. Falta muy poco y todo lo que tenemos nos será quitado. Tendremos que abandonar todo y huir a los montes. ¿Cómo abandonaremos todo mañana si no ejercitamos fe viva en Dios hoy? Tenemos que aprender a confiarle enteramente nuestras vidas al Señor. Dios nos llama hoy a someter nuestras vidas completamente a Él, así como lo hizo Elías. Necesitamos aprender a ejercer fe viva en Él a través del ejercicio que Él nos dejó, la devolución de los diezmos y ofrendas. Como adventistas del séptimo día, no es suficiente con alegrarnos de ser Elías. Debemos vivir como Él vivió. Y mejor aún, como cristianos, debemos vivir como Cristo vivió. Vamos a escuchar una hermosa ofrenda musical. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es
soy hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán, y en el aire se abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de mostrar nuestra fidelidad a ti a través de la devolución de los diezmos y ofrendas. Ayúdanos, Señor, a entender que de lo recibido de ti devolvemos, Señor, lo que no nos pertenece. Ayúdanos a ser fiel y a tener una confianza absoluta en tu palabra,
a ejercer fe ahora. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración. Thank you.